El rostro de los cuidados es femenino y singular. La conciliación es una asignatura pendiente en nuestra sociedad actual en diferentes ámbitos, pero si nos detenemos en el asunto de los cuidados a menores y a personas dependientes, esa brecha de género se agranda. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha elaborado una estrategia de conciliación en Andalucía que realiza una foto fija de la realidad familiar en materia de corresponsabilidad. En la comunidad, la radiografía social arroja una enorme brecha de género. En 2021, 64.064 mujeres asumieron el cuidado de personas dependientes de una forma no profesional frente a 12.065 hombres. Las razones yo creo que está en esas diferencias de género, en esa cultura pues patriarcal, machista que nos lleva a que se nos inculque desde la infancia unos roles, unos estereotipos que nos colocan a las mujeres en el ámbito privado, de lo doméstico, todo lo relacionado con la dependencia, y ellos pues esa cultura los conduce más a ámbitos de fuera de casa, del trabajo remunerado, a otro tipo de ocio. Yo creo que ha sido es algo cultural, ¿no? Es una tradición que tenemos sobre todo en España, ¿no? Que las mujeres hemos sido desde siempre mujeres cuidadoras, ¿no? Sobre todo relegado al ámbito familiar, ¿no? De cuidar a nuestras familias y a nuestro entorno, y yo creo que eso lo llevamos incluso asumido. Muchas veces tampoco sabemos nosotros delegar en otras personas y nos cuesta, ¿no? Yo creo que va cambiando esa perspectiva, iremos cambiando con las nuevas generaciones, pero yo creo que es un proceso lento, ¿sabes? Uno de los máximos exponentes de esa brecha de género y esa desigualdad se produce en el sector de los cuidados no profesionales. Las mujeres asumen el rol principal de la atención a personas dependientes por cuestiones de género en base a una supuesta capacidad innata del género femenino para los cuidados. Así lo ha constatado en el ejercicio de su profesión la trabajadora social María Eugenia León, que es además consultora en cuestiones de igualdad. Yo creo que la mayoría de las personas cuidadoras no profesionales son mujeres, desde mi experiencia, y también si echamos un ojo a las estadísticas vemos que quienes se cogen excedencias y reducciones de jornada, pues más del 80% son mujeres, y desde mi experiencia pues también es lo que he vivido. La gran mayoría de las cuidadoras son mujeres. De hecho, hay estudios que, por ejemplo, el último de la Tesorería General de la Seguridad Social, es que el 86% de los cuidadores son mujeres, con un colectivo de edad comprendido entre los 50 y los 65 años. Entonces, existe una importante brecha de género al respecto, aunque sí es verdad que ya se va viendo también una mayor implicación por parte de los hombres, ¿no? Ya sean cónyuge o hijos, pero la gran mayoría son mujeres cuidadoras. Pues todos los que tengamos un hermano se sabe perfectamente que ya los roles están totalmente establecidos, y entonces que ni se te ocurre pensar que el chico pueda ayudar, pero ni se te ocurre, vamos, es que a nadie que pueda hacer las funciones básicas de una casa, las funciones básicas de un cambio, de un lavado, o sea, esas cosas, es como que no, el niño no, que el niño ya es, bueno, hablamos de niños, pero ya sabes que siempre son mayores, pero es que socialmente el rol no está bien visto. Vamos, es que ni siquiera se plantea que pueda ocurrir todavía. Y entonces pues somos las mujeres las que tenemos que asumir esas funciones, porque no lo han enseñado desde pequeña también. En primera persona nos lo cuenta Lola Fernández, docente, cuidadora no profesional durante los últimos 10 años de su madre afectada de Alzheimer y fallecida recientemente. Pues mira, debido a mi trabajo y a las condiciones que teníamos en la familia, yo era la que tenía mayor posibilidad de hacerme cargo, con lo cual pues me convertí en la cuidadora principal. Y porque, claro, teniendo que mirar todo lo que rodea, el tiempo que te lleva, que si las otras tenían hijos, total, que yo me convertí en la cuidadora principal. Detectada ya había cosas al principio, pero detectada desde el 2012 o 13. Tú te vas encontrando con una enfermedad que te es totalmente desconocida y tienes que ir aprendiendo poquito, paso a paso. No hay grandes lugares que te puedan apoyar, no hay grandes asociaciones, no hay nada en la que tú tengas un referente. Luego vas descubriendo lo poquito que hay
Y empieza también a lo que es introducirte en lo que son las ayudas, cuando vas viendo que esto es muy largo y es un proceso que te va quemando tarda muchísimo, tú ves que no avanza, necesitas cada vez más cuestiones que vayan amparando a esa persona alrededor, y aquellas personas que no tengan posibilidades económicas lo tienen que pasar muy mal, y esto repercute en el funcionamiento de la familia. Las ayudas llegan tarde y mal. Y también en primera persona Laura Quero, profesora, madre de Marina, una niña de 5 años afectada por una enfermedad neuromuscular. Y pues en el grupo, nosotros por ejemplo tenemos un grupo a nivel nacional de niños con la misma enfermedad que tiene Marina, y prácticamente el 95%, 98% de las personas que han cogido, o de los progenitores que han cogido la reducción de jornada como yo, son las madres. Hay algún padre, pero lo menos. Luego, en atención temprana en la sala de espera se ve, la mayoría son mamás, hay algún papá, pero se ve. En las consultas del médico, tú vas al hospital y las salas de espera, la mayoría son mamás con bebés, pero es que hasta en la puerta del colegio. En la puerta del colegio yo llevo a Marina y coincido con casi todas las mamás. Hay algún papá, pero la mayoría son las mamás las que llevan al niño a la escuela, las que lo recogen, las que lo llevan al hospital, al pediatra. Ante la aparición de personas dependientes en el ámbito familiar, se ha naturalizado que sea la mujer quien asume la responsabilidad de su atención, una realidad con la que trabajan día a día desde colectivos del ámbito sociosanitario como la Asociación de Familiares de Alzheimer de Cádiz. La tarea del cuidado, sobre todo en el tema de las demencias, porque es una enfermedad que genera un gran nivel de sobrecarga, porque es una enfermedad de una larga evolución, estamos hablando de una media de 10 o 15 años, es una enfermedad muy cambiante, entonces generalmente el enfermo va pasando por diferentes síntomas que se van agravando hasta que ya llega a una etapa más terminal. Entonces la familia nunca se llega a adaptar a esa situación, siempre son sucesivos cambios. Esto genera niveles de sobrecarga muy elevados. Entonces el familiar muchas veces experimenta tanto problemas psicológicos, ¿no?, como son por ejemplo depresión, ansiedad, déficit de atención, muchas veces no se concentran en hacer las cosas. Porque tienes que cumplir en todos los sitios, es un proceso muy largo, y yo tuve la gran suerte de que en el trabajo me entendieron muy bien, fueron muy sensibles, pero sé que en otros momentos no. Y luego en una enfermedad tan larga tú no puedes estar justificando continuamente esas faltas. El tema del cuidado pues implica también muchas veces que tienen un asentismo laboral, tienen que faltar al trabajo, es muy difícil compatibilizarlo con los cuidados, con otras responsabilidades que tú tengas, como el cuidado de tu propia familia, o también ocurre muy frecuente que el cuidador a sí mismo se va abandonando también, en el sentido de que va abandonando sus actividades que les resultaba más placenteras, sus hobbies, el cuidado de sus familiares, de sus hijos. Entonces es muy difícil conciliar el tema de otras responsabilidades con el cuidado de una persona dependiente. Y creo que también viene dado por no poner el cuidado en el centro. Las autoras de economía feminista ya nos dicen que cualquier persona no puede subsistir, no puede crecer si no se le proporciona cuidados. Entonces el cuidado lo vamos a tener hoy, mañana y siempre vamos a necesitar ese cuidado. Las mujeres cuidadoras de familiares dependientes padecen un alto coste físico y psicológico. Ven relegada su vida personal y apenas les queda espacio para tiempo de ocio o su propio autocuidado. Son habituales los problemas de salud mental, como elevados niveles de estrés, ansiedad o depresión. El cansancio físico y mental se acentúa además cuando estas mujeres trabajan. Se reduce mucho el tiempo de ocio, sobre todo en invierno, los meses fríos. Con Marina es muy difícil salir si hace mal tiempo, si se pone mala, ir a un bar, ir al cine, y todo se complica. Y siempre, si está mala, pues uno de los dos nos tenemos que quedar con ella en casa. Se limita todo a nivel social, a nivel laboral. Vives por y para sus cuidados, su atención, sus citas, sus médicos, sus terapias. Es complicado. Luego además tú tienes casa también, entonces tienes que abandonar tu casa, tienes que abandonarlo todo porque estás como en el limbo, estás continuamente corriendo de un sitio a otro, no cumples aquí, no cumples allí, no cumples en el otro lado, estás agotada, sabes que tienes que estar, entonces es un proceso muy, muy, muy complicado.
problemas incluso físicos, ¿no? Palpitaciones, problemas gastrointestinales, ¿no? Más riesgo de tener problemas cardiovasculares. Y luego eso se le suma también por factores de tipo social y económico, ¿no? Porque llevar a cabo una enfermedad pues implica un coste económico, aunque tengas una ayuda, pero tiene un coste añadido. ¿Y qué ofrecen las administraciones públicas para ayudar a las cuidadoras en esta tarea? En Andalucía, la ley de dependencia existe desde 2006 y supuso un hito importante en el reconocimiento de una situación que afecta a más de 260.000 personas, según los últimos datos oficiales. Colectivos y cuidadoras insisten en la necesidad de agilizar los procedimientos para el reconocimiento de la dependencia y el acceso a las ayudas. Tenemos una ley de dependencia que tiene pues muchas prestaciones, pero también tenemos listas de espera, tenemos desconocimiento de estos recursos por parte de la ciudadanía, y hay veces pues que esos recursos que nos da la ley de dependencia no cubre todo lo que necesitamos. Entonces probablemente tendríamos que pensar en la combinación de algunos de esos recursos u otras formas que se tienen que consensuar también con la familia, con las necesidades que tiene la familia. Bueno, realmente se ha hecho un gran paso con el tema de la ley de dependencia, porque sí es verdad que la situación previa a la ley era mucho más precaria, ¿no?, para las familias. Y sí es verdad que, bueno, aunque es un poquito lenta en sus pasos, pero al final se consigue muchas veces una prestación. Este tipo de prestación, pues bueno, sobre todo si es una unidad de estancia diurna o un centro residencial, le supone un tiempo de respiro al familiar que bueno, supone un cambio radical en su vida. Pero quieras que no, el tener una serie de recursos sociales es un factor de protección, ¿no?, también para la familia. De hoy tenemos bueno, pues más políticas, más formación igualitaria desde los centros educativos, desde otros ámbitos, se habla más de esta corresponsabilidad, pero no deja de ser muy importante lo que vemos en casa y el ejemplo que tenemos. Difícilmente, si no tenemos un referente, ya sea hombre o mujer, que cuida en casa, vamos a pensar que es nuestra responsabilidad también. Marina tiene un grado 3 de dependencia, que lo único que ofrecen a los menores es tema económico, no ofrecen ayuda a domicilio ni simplemente entonces cobramos su dependencia, bueno, la cobra ella, que tuvimos que abrir una cuenta para ella. Y poco más, tema, bueno, atención temprana, que es gratuito hasta los 6 años, que también es un recurso que sí, que está muy bien, pero hay patologías que no se curan a los 6 años. Cuando Marina cumpla 6 años, lo que a mí me cubre ahora atención temprana tendré que desembolsar para pagarlo por privado. Y poco más de recursos, quitando dependencia, el resto nada. Tiene que haber muchísimo más control de los centros, muchísimo más centros, muchísima más ayuda a esa familia, tiene que haber además una verdadera educación a aquellas personas que se están dedicando a cuidar a esos familiares, porque lo hacemos de la mejor manera posible, pero muchas veces podemos meter la pata, porque te vas encontrando que las fases no son iguales, que un Alzheimer es totalmente único, porque no sabes si va a ser más rápido, más lento, si va a ser violento, si no va a ser violento, si le va a afectar mucho físicamente, si no le va a afectar, qué tiempo te va a durar. Entonces tampoco hay unos roles que tú puedas seguir, ni unos patrones. Y entonces, contra más información tengamos, pues mejor podemos estar enfrentándonos a una enfermedad que está ahí continuamente. Pero no podemos olvidarnos al hablar de la feminización de los cuidados de la maternidad. Los permisos por maternidad o cuidado del menor son un dato clave para conocer la desigual distribución de los roles. En Andalucía, de forma similar al resto de España, la proporción de padres que solicitaron excedencia en 2020 apenas alcanza el 8%, frente a la aplastante mayoría de mujeres. Un total de 4.343 andaluzas tramitaron permisos de excedencia en sus empleos para el cuidado de sus hijos e hijas. Una realidad que supone el estancamiento profesional de estas mujeres y que genera en muchos casos la sensación de frustración en sus trayectorias laborales. Pues bueno, la profesión que yo tengo es algo vocacional, entonces no poder trabajar, no poder desarrollar algo que te gusta, que te apasiona, que es tu vocación, por dedicarte exclusivamente al cuidado de un hijo, cuando no es una decisión voluntaria, sino
por así decirlo, obligatoria por las circunstancias de Marina, pues al principio muy mal. Bueno, y ahora llevo 4 años y medio, casi 5, sin pisar un cole y lo echo muchísimo de menos. Escucho a mis amigos, tengo muchos amigos maestros, mi pareja, y escucho hablar del cole, los niños, los alumnos, pues tal, y lo echas de menos. 7 de cada 10 mujeres andaluzas afirman que su trayectoria laboral se ha visto afectada por la maternidad. El papel de la mujer en los cuidados de hijos o familiares con dependencia es una muestra más de una sociedad que aún tiene mucho camino por recorrer para alcanzar la plena igualdad.